En el mundo existen unas 7.000 lenguas repartidas en 200 estados, de modo que la condición de multilingüismo es la habitual en muchos territorios del planeta. En Aragón, con una superficie algo mayor a la de Suiza y una población de casi 1,5 millones de habitantes, se hablan hoy 3 lenguas propias: el castellano, el aragonés y el catalán. El castellano es la única lengua oficial en Aragón, conocida y empleada por el 100% de la población autóctona. Por su parte, el aragonés, que antaño era hablado en casi todo Aragón, actualmente se conserva con distintos grados de castellanización en el norte del territorio. En cuanto al catalán, es una lengua compartida con otros territorios vecinos y su situación jurídica es similar a la del aragonés, si bien su vitalidad es superior. Su dominio geográfico apenas ha sufrido variaciones a lo largo de los últimos siglos y es hablado en una banda o franja que se extiende desde la Ribagorza hasta el Matarraña. Las lenguas románicas son aquellas que provienen de la evolución del latín vulgar. La romanización, en lo que posteriormente sería Aragón, comenzó hace 2000 años en las zonas mejor comunicadas del Valle del Ebro y poco a poco se extendió hacia los territorios pirenaicos. El aragonés y el catalán, como lenguas románicas que son, comparten muchos rasgos con idiomas vecinos, formados a la vez como el castellano y el occitano. El aragonés se expande hacia el sur de la mano del proceso repoblador asociado al nacimiento del Reino de Aragón, llegando a alcanzar su máxima expansión en el siglo XIII. A la vez se iba extendiendo en la zona oriental la lengua que desde la Edad Media llamamos catalán. Como primeras evidencias escritas de la lengua aragonesa, encontramos en el siglo X las glosas emilianenses y algo más tarde el Liber Regum y las colecciones de fueros. Hacia 1300, el aragonés es la lengua propia de la mayor parte de la actual comunidad autónoma de Aragón, salvo la zona oriental catalanófona y también de parte de Navarra y La Rioja, zonas limítrofes de Castilla y Valencia, interior de Murcia o incluso algunos enclaves andaluces de repoblación aragonesa. Los textos en las lenguas de Aragón pertenecientes a estos siglos son muy abundantes, aunque, tal y como ocurre en todas las lenguas románicas, en esta época es frecuente encontrar una hibridación lingüística claramente influenciada por la mano del copista. El siglo XIV se presenta como una época de esplendor para las lenguas de Aragón. Joan Fernández de Heredia, una de las figuras europeas más relevantes del momento, traduce por primera vez a una lengua romance, el aragonés, algunos clásicos griegos, así como diversas obras historiográficas de gran relevancia en la época. A este siglo pertenece también una destacada crónica historiográfica con versiones en aragonés y catalán, la conocida como Crónica de San Juan de la Peña. A mediados de este siglo, el rector de Maella, Guillem Nicolau, ayudante de la corte de la reina Leonor de Sicilia, esposa de Pedro IV el Ceremonioso, tradujo al catalán, entre otras obras, Las Heroídas de Ovidio. El retroceso de la lengua aragonesa se inicia en los albores del siglo XV, mientras que el catalán ha continuado manteniéndose en los mismos territorios hasta la actualidad. El proceso de sucesión de Martín I dibuja un nuevo escenario en la corte aragonesa. La decisión de los compromisarios reunidos en Caspe en 1412 da paso a la introducción de la familia Trastámara en el trono de la corona y supone el inicio del uso del castellano como lengua de la Cancillería y la alta cultura. En los siglos XV y XVI la presencia de textos en aragonés decae, evidenciando la realidad sociolingüística del momento, donde el castellano se va erigiendo como la lengua de cultura. No obstante, el aragonés todavía quedará reflejado en documentos como los libros de fábrica del Puente de Piedra de Zaragoza y de la Muralla de Huesca, o algunos textos de Pedro de Santa Fe o Eximénez Náriz. El catalán, por su parte, se sigue utilizando en la documentación notarial y municipal de localidades de toda la parte oriental de Aragón.
Con el transcurrir de los siglos, tanto el aragonés como el catalán continuaron sobreviviendo en una clara situación diglósica, donde el castellano representaba la lengua de cultura y progreso social, y las lenguas propias la expresión rural y plebeya. No es extraño, por tanto, que todavía hoy podamos encontrar algunos hablantes de aragonés y catalán que presentan una escasa conciencia lingüística y se refieran a su propio idioma como charrar mal, charrar basto o chapurrear. Los grandes núcleos de población aragoneses fueron los primeros en castellanizarse. En algunas ocasiones, mediante imposiciones institucionales, como en el caso de un certamen poético celebrado en Zaragoza en el siglo XVII, en el que se excluye a uno de los concursantes por utilizar la palabra aragonesa fusta en lugar de la castellana madera, o en las ordinaciones que los jurados de Zaragoza otorgan en el año 1629 al oficio de parcheros, al que mandan cambiar su nombre por el castellano pasamaneros. De este modo, el aragonés continúa vivo en las clases populares, tal y como reflejan textos como el romance de Marichuana. También se encuentran evidencias de esta lengua en villancicos barrocos o algunas de las composiciones poéticas presentadas al certamen literario conocido como Palestra Numerosa Austríaca, si bien la presencia del aragonés en estos textos refleja una situación de bilingüismo diglósico. En el ámbito del catalán, también en el siglo XVII, los jurados de Arenys de Lledó se dirigen al obispado de Tortosa al que pertenecían, solicitándole que enviara clérigos que pudieran predicar en catalán, pues muchas personas de la localidad no entendían el castellano. Pero lo cierto es que en ese siglo se abandona prácticamente esta lengua en la administración local. En 1707 se produjo la derogación de los fueros de Aragón por Felipe V, reduciéndolos a las leyes y forma de gobierno de Castilla. Esta situación influyó decisivamente sobre los usos lingüísticos, de los que tenemos el testimonio del bilbilitano Josep Sanz de la Rea en 1788, quien puso de manifiesto la disposición de Aragón a castellanizarse, llegando a decir que es el último homenaje de servidumbre que un pueblo hace a su vencedor. Felipe V desarrolló una política explícita de castellanización, desarrollando acciones políticas con el fin de que el resto de lenguas de su reino tuvieran una menor presencia social. Este talante, fundamentado en la represión lingüística, se prolongó a lo largo del siglo XVIII y en adelante, con claras evidencias durante el reinado de Carlos IV y la regencia de María Cristina, ya entrado el siglo XIX. Entre los siglos XVII y XIX, la literatura en aragonés y en catalán tiene en las pastoradas una de las manifestaciones más interesantes cuyo origen pudiera estar en la lírica medieval de tipo religioso. La pastorada se representaba en las fiestas mayores de muchos lugares del Alto Aragón, tanto de lengua aragonesa como catalana, generalmente como parte del dance. La época de mayor decadencia para el aragonés, comúnmente denominada sieglos foscos, coincide con el inicio de los trabajos lexicográficos. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XX, se publicaron diversos vocabularios y diccionarios que o están dedicados íntegramente al aragonés o contienen voces de esta lengua. El primero fue Lorenzo Palmireno. Poco después, Jerónimo Blancas recogió el primer vocabulario aragonés en 1585, y más tarde lo harían Sieso de Bolea, Mariano Peralta, Jerónimo Borao y muchos otros. Iniciados los trabajos lexicográficos, la segunda mitad del siglo XIX se presentará como un periodo de cierto esplendor para las lenguas de Aragón, en términos de recopilación y estudio. Destaca la figura de Joaquín Costa, que propició la llegada al Alto Aragón en 1896 del filólogo francés Jean-Joseph Saroyandi, y con ello del inicio del estudio científico de la dialectología aragonesa.
Unos años antes, en 1863, el erudito catalán Manuel Milà y Fontanals había recopilado información sobre el catalán hablado en Aragón, que utilizó en su trabajo Los límites de las lenguas románicas, de 1877. Saroiandi realizó un profundo trabajo de campo en todo el Alto Aragón a través de diferentes misiones lingüísticas que desarrolló durante varias décadas, recopilando datos de 130 localidades altoaragonesas. Tanto él como su discípulo Odón Apraiz fueron los primeros en llevar el aragonés a los estudios universitarios en París y Barcelona. La estela de estos pioneros fue seguida en Aragón, entre otros, por los chesos Domingo Miral y Rafael Gastón, o por el benasqués Vicente Ferraz, que recogieron y estudiaron en los primeros decenios del siglo XX las variedades diatópicas de sus valles natales. El abogado binefarense Benito Coll publicó 3 colecciones de voces altoaragonesas y apostó por la creación de una academia que impulsara una norma literaria común para el aragonés, evidenciando una visión supradialectal de este idioma y el interés por su normalización. Las ideas del romanticismo extendidas a lo largo del siglo XIX atrajeron a las montañas del Pirineo aragonés a biólogos, etnólogos, geólogos, geógrafos o lingüistas interesados por recorrer sus lugares más insólitos. Romanistas extranjeros llegan a nuestro Pirineo durante las primeras décadas del siglo XX para realizar encuestas sobre la lengua aragonesa. Nos referimos a Humphrey, que realizó la primera tesis doctoral sobre la lengua aragonesa en 1905, así como a los alemanes Schmidt, Kuhn, Rolls, Kruger, Wilmes y Bergman, y el inglés Elcock, que publicaron sus trabajos en los años 30. Desde Madrid, Navarro Tomás, que ya en 1909 daba cuenta en su tesis de la existencia del aragonés como habla independiente del catalán y del castellano, coordina el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica con encuestas en el Alto Aragón realizadas entre 1931 y 1936. Dentro de Aragón es reseñable la labor lexicográfica desarrollada entre 1915 y 1941 por el Estudio de Filología de Aragón impulsado por Juan Moneva. En la redacción de su diccionario de voces aragonesas participaron numerosos intelectuales de la época, como María Moliner. Por otra parte, además de Casa Cuberta y Coromines, que recopilaron el léxico de diversas localidades aragonesas, Antoni Griera realizó su tesis doctoral en 1914 sobre la frontera catalano-aragonesa y mostró más datos del léxico aragonés en su Atlas Lingüístic de Cataluña. Desgraciadamente, la sublevación del general Franco, la guerra civil y la dictadura militar truncaron esta brillante trayectoria investigadora sobre el aragonés y el catalán de Aragón, que tardaría varias décadas en volver a reponerse y llegar a un nivel parecido al que se encontraba en aquel momento. Tras la contienda civil, el interés filológico por la lengua aragonesa continuó en la posguerra desde universidades europeas, con importantes trabajos como los de Thomson o Mott. La creación en los años 40 de la institución Fernando el Católico y del Instituto de Estudios Pirenaicos serán determinantes para el impulso de estudios sobre variedades locales por parte de filólogos y lingüistas. Entre ellos destacan los trabajos de Alvar, Buesa, González Guzmán, Arnal Cabero o Ballarín Cornell. Un hito importante será la creación del Archivo de Filología Aragonesa, a la que posteriormente seguirían otras revistas como Alacet y Luenga y Fablas, y la publicación de textos medievales. En la década de 1970 y coincidiendo con el final del régimen franquista, comienza la recuperación del aragonés, como consecuencia de un trabajo de investigación y activismo que se materializa en la aparición de asociaciones, grupos musicales, revistas, editoriales, concursos literarios y campañas para reivindicar su apoyo y protección institucional. Este movimiento se conoce como A Renaixedura. También el catalán experimenta en la década de los años 70 del siglo XX ese renacimiento gracias al activismo de sectores de la juventud socialmente inquieta de las comarcas aragonesas de lengua catalana. Estas iniciativas fueron el germen de las asociaciones culturales que han sido capaces de protagonizar e impulsar un cambio en favor de la lengua catalana en Aragón.
A lo largo del siglo XX se ha escrito más literatura en aragonés y en catalán de Aragón que en el resto de sus más de 1000 años de historia. Desde principio de la década de los 70 hasta nuestros días han sido publicados más de 250 títulos tanto en aragonés común como en sus distintas variedades diatópicas. En estas últimas décadas han tenido una gran importancia los premios literarios, como el Arnal Cabero del Gobierno de Aragón o el Ciudad de Barbastro, entre otros. El resurgimiento de la literatura en catalán en Aragón solo se puede explicar a partir de la voluntad personal y artística de algunos escritores de utilizar su lengua materna en sus creaciones como reacción ante una situación hostil hacia su cultura. En la actualidad, el aragonés y el catalán de Aragón están protegidos por la Constitución española, la Carta Europea de las Lenguas, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Lenguas de Aragón. En todas estas normas y en otras sectoriales se contempla el derecho de los hablantes a su uso ante la Administración, su promoción y difusión. Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, el número de hablantes del aragonés actualmente sería de unas 25.000 personas, si bien los conocedores de esta lengua se elevarían hasta más de 56.000 si incluimos también a quienes solo lo entienden. En cuanto al catalán de Aragón, según la misma fuente, su número de hablantes es de unas 55.500 personas y los conocedores de esta lengua se elevarían hasta los 90.000 si incluimos también a quienes solo lo entienden. En las últimas décadas se aprecia un progreso evidente, tanto en lo que respecta al estudio del aragonés como en lo relativo a su cultivo literario, su enseñanza, difusión y consideración social. La edición en aragonés se ha diversificado, existiendo varias editoriales que publican en esta lengua. Por lo que respecta a su enseñanza escolar, su introducción en la escuela como materia voluntaria se produjo en el curso 1997-98, mediante un proyecto piloto en las localidades de Jaca, Viescas, La Insa y Benás. Esta situación ha evolucionado notablemente y, en la actualidad, el aragonés es aprendido por más de 1.300 escolares en 63 localidades altoaragonesas. Además, en los últimos años se ha iniciado su uso como lengua vehicular de una parte de los contenidos curriculares en algunas escuelas como las de La Valdebenás o Panticosa. Desde el año 2010, el aragonés cuenta con un título universitario, el Diploma de Especialización en Filología Aragonesa, y desde el curso 2020-21, los estudios de Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria cuentan con una mención cuyo objetivo es la formación de los maestros y maestras especialistas en aragonés. En el curso 1984-85 se comenzaron a impartir las primeras clases de catalán gracias al impulso de varias iniciativas sociales e institucionales y la Declaració de Mequinensa, mediante la cual representantes de 17 ayuntamientos aragoneses reivindicaron la enseñanza de la lengua catalana. Actualmente, su enseñanza con carácter optativo llega en 30 centros educativos a unos 5.000 alumnos y alumnas, un 85% del total, de los cuales 8 desarrollan proyectos bilingües y trilingües. La expresión cultural en nuestras lenguas es un fenómeno importante, especialmente en cuanto a la música y el teatro. En el caso del aragonés, son numerosos los grupos y solistas que interpretan sus obras en esta lengua. En el caso del catalán, aunque con menor intensidad, también se ha incrementado notablemente en los últimos años, existiendo más de una veintena de solistas o grupos que cantan total o parcialmente en aragonés o en catalán. Hay que destacar la gran actividad que se desarrolla en pro de nuestras lenguas desde el mundo asociativo, a través de numerosas entidades sin ánimo de lucro distribuidas por todo el territorio aragonés. A lo que hay que añadir que en los últimos años tanto el Gobierno de Aragón como ayuntamientos, comarcas, entidades sociales y empresas han dado un paso al frente en la promoción y difusión de nuestras lenguas propias, lo que supone un cambio de paradigma para un futuro más halagüeño.
Visto el devenir de nuestras lenguas propias, cabe reflexionar por el lugar que merecen como parte irreemplazable de nuestro patrimonio inmaterial. En este sentido, hay que hacer una especial mención a la situación del aragonés en nuestros días, una lengua que la UNESCO reconoce como en grave riesgo de desaparición. Solo los aragoneses y las aragonesas estamos llamados a proteger nuestras lenguas propias, que forman parte de nuestra herencia cultural desde hace ya más de un milenio.